Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno en el nombre de mi esposa Mónica, el mío Rafael y mi hija Dayani. Somos familia misionera de la comunidad de Shekinah de la Misericordia, y como siempre tenemos un tema de familia, un tema muy especial. El tema que vamos a tratar hoy es realmente que no debemos jugar con nuestra salvación. No juegues con tu salvación. Los tiempos no están, como dice un dicho, no sé si sea en otro país, pero dice la cuchara no está, el palo no está para hacer cucharas. O sea que realmente tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos vivenciando actualmente en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro continente, en nuestro mundo entero, con respecto a todas estas situaciones de violencia social, todas estas situaciones de virus, de confinamientos. O sea, estamos en unos tiempos muy, muy delicados y no sabemos en qué momento nos toca a todos, a cada uno de nosotros. En eso dijo mi Jesús una palabra muy hermosa. Dijo, el ladrón no se sabe a qué horas está. El ladrón, la vida es como un ladrón en la oscuridad, así es el reino de los cielos. No se sabe en qué momento llegue, por eso uno siempre debe estar preparado. Y hay otro pasaje bíblico muy bonito también que quiero mencionar, y es el de las vírgenes, que había unas vírgenes que tenían aceite, y esas vírgenes estaban esperando la boda de su amado, y unas, como se estaban demorando tanto, empezaron a utilizar el aceite para ir a desperdiciarlo, y cuando llegó la boda del amado no tenían aceite, y realmente ellas se quedaron de la cena, de la vida, del momento de la boda con el amado. Y eso sucede, desgastamos ese aceite y no estamos cuidando nuestra salvación. Vinimos al mundo fue a ser salvos. La santidad es el camino para llevar a la salvación. Y nosotros estamos en ocasiones jugando con esa salvación. Jugamos de muchas maneras. He atendido personas que me parecen muy interesantes sus vidas, en la medida que a veces son de mucho sufrimiento, de muchas situaciones complejas, de momentos que son muy difíciles en sus vidas, pero a pesar de todo no están realmente siendo muy conscientes de lo que Dios les está colocando al frente, y fácilmente pierden una oportunidad, una barquita. Les voy a contar dos historias lindas que tienen que ver con eso mismo, de que no pierdas tu salvación, no la pierdas, y con cuidado, porque lo que Dios te ofrece en ocasiones es una tabla de salvación frente a las situaciones que tú vivencias y no las quieres asumir. Un hombre estaba en una isla, náufrago, y entonces era un hombre de mucha fe, aparentemente, pero era muy religioso. De todas formas, no era un hombre que tal vez tuviera fe, pero era religioso, se acostumbraba simplemente a las fórmulas. Y en una oportunidad, él le pedía a Dios y le decía: Señor Jesús, papito Dios del cielo, yo te pido por favor porque yo tengo fe, es una fe inquebrantable, y yo sé que tú me vas a sacar de esta situación y tú me vas a traer en ese momento un yate que me va a salvar, porque yo creo en eso, que me vas a dar un yate. Y entonces él pedía tanto esa situación
y efectivamente pasó una lanchita muy humilde y a lo lejos. Y él dijo, no, Señor, no voy a hacer absolutamente nada porque es un yate, porque yo tengo fe de que va a ser un yate que me va a salvar. Y luego pasó otra lanchita, al cabo de una semana volvió a pasar otra lanchita por allá lejos. Y él no hizo absolutamente nada porque seguía orando y diciendo, yo quiero que pase un yate. A mí me va a salvar es un yate porque yo tengo fe. Y luego volvió a pasar por allá otra barquita lejos. Y él podía haber hecho algunas señales, algunas formas de auxilio, pero él siguió diciendo, yo creo en ti, Señor, que va a llegar un yate. Lo cierto fue que el hombre pasó mucho tiempo, nunca llegó el yate, y él falleció, murió en esa isla solo. Y llegó al cielo, y en ese momento tocó el juicio final, donde las cabras a un lado y están las ovejas a otro. Y ahí estaba mi Jesús y empieza a reprochar. Pero es que yo creí en ti, Señor, yo fui alguien que llevó tu palabra, yo era un mensajero de tu amor. ¿Y por qué tú me hiciste eso? Fuiste tú, Señor, el que me hiciste que me perdiera. Yo tenía mucha fe y le predicaba a todo el mundo sobre la verdad. Y yo quería que fuera un yate el que me recogiera para demostrarle a todo el mundo que lo que uno te pide tú no lo das. Y él dijo, hombre insensato, yo te mandé 3 barquitas para salvarte. Porque no son las cosas que tú piensas. Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú dices. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que tú piensas. Porque mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Yo te mandé 3 barquitas y no te quisiste subir a ninguna de ellas. Y mira, ahí está tu perdición. Es interesante esa historia, tal vez ya la conocíamos. Pero si hoy tienes que escucharla nuevamente es porque Dios te trae un mensaje claro. A veces somos tan caprichosos y estamos pidiendo siempre con necedad. Y como dice Santiago, cuando pedimos mal. No pedimos con esa, desde nuestro interior, desde el deseo de querer transformar nuestra vida, sino pedimos con egoísmo. Y Dios siempre pone esos regalos, siempre nos da esas oportunidades, pero como estamos tan absortos, tan metidos, tan sumergidos en nuestras propias ideas, pues no permitimos escuchar la voz del Señor. Y Él siempre nos está hablando de muchas maneras lindas, siempre nos habla, nos pone tantas personas, ángeles a nuestro alrededor, pero nosotros estamos en nuestro egoísmo, en el deseo de que las cosas se den de acuerdo a nuestros caprichos, hasta que no nos den duro la vida, hasta que no nos da durísimo la vida, hasta que no nos golpean fuertemente en la vida, no nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado con nosotros. Y aún así seguimos siendo necios y no esperamos realmente esa salvación preciosa y no buscamos esa salvación. Nos hablan de muchas maneras, Dios nos busca, por todos los lados nos busca, pero no perseveramos en la búsqueda del Señor, sino simplemente queremos con nuestras fuerzas, queremos con nuestro propio interés, porque hay un deseo de por medio que se llama el hedonismo, el amor a sí mismo y esa búsqueda de placer permanente, el que yo tenga, el que yo viva y el momento, solamente vivir el momento de felicidad con las cosas del mundo, pero realmente no vemos la vida eterna. Esa historia me parece interesante y esta es otra historia que se relaciona también a esta historia de las barquitas. Tal vez ustedes lo sepan, pero como les digo, el hecho de que tú lo estás escuchando es porque Dios te está hoy abriendo el entendimiento, sensibilizándote, seduciéndote, para que tú vuelvas al camino de los prudentes y dejes de comportarte neciamente como siempre lo has hecho. Esta segunda historia tiene que ver con un hombre. En ese tiempo no había sistemas de comunicación tan efectivos como las de ahora. Simplemente se tenían que comunicar era por mensajeros, por el correo en caballo, ¿no? Que se mandaba de un lugar a otro, barco, bueno, porque no había avión. Era una época muy, muy distante de la nuestra. ¿Y qué sucedió ese tiempo? Curiosamente el hombre tuvo que irse de la casa. Estaba con su esposa, no tenían hijos. A pesar de todo lo que intentaron, no podían tener hijos. Entonces él tuvo que irse a una región muy lejana a trabajar. Se despidieron y él
le dijo a su esposa que él iba a cumplir su promesa de que iba a volver, pero que por favor lo esperara. Que no se vaya a meter con nadie más, sino que lo esperara. Entonces su esposa, con mucho llanto, le dijo que sí, porque lo amaba mucho. Y tomaron la decisión de irse. Él se fue para otro continente. Como muchas cosas que se dan así igual. Se fue para otro lado muy lejano. Y allí empezó a trabajar con un hombre que era bastante bueno, pero muy bueno, un hombre muy sabio, muy prudente. Y pasaron los años, pasaron por lo menos 10, unos 12, 15 años. Pasaron. Y al cabo de ese tiempo, él habló con su jefe y le dijo que ya era tiempo de volver. Y entonces su jefe le dijo, claro que sí, yo tengo aquí todo tu dinero ahorrado, te lo voy a pagar. Entonces yo quiero decirte que tengo dos opciones. Una, te doy el dinero y te vas, tu dinero. O dos, te doy 3 consejos y un regalo. Y él se quedó pensando. Y dijo, si este hombre es tan bueno, y lo he conocido por tantos años, y yo sé que si él me va a dar unos consejos es que me van a servir mucho. El dinero tal vez lo voy a compensar con los consejos que él me pueda dar. Qué interesante, ¿no? ¿Será que uno trabajando 15 años sin recibir una sola paga, después uno le van a dar 3 consejos y será que uno recibe ese dinero o se queda con los 3 consejos? Demanda mucho crecimiento, ¿no? Él decidió ¿qué creen? Decidió los 3 consejos. Dijo, yo voy a aceptar sus 3 consejos, patrón. Y los aceptó de su jefe, el dueño pues de la empresa donde él trabajaba. Y fue tan curioso y le dio estos 3 consejos. Pongan cuidado. En la vida, a veces hay que tomar decisiones, dijo él. A veces se presentan caminos fáciles y caminos largos. No te vayas por el camino fácil. No te vayas por el camino fácil, porque siempre el camino fácil, casi siempre, va a traer cuestiones que te van a distorsionar, cuestiones que te van a alejar y te pueden quitar la vida. No te vayas por ahí. Primer consejo. Pues él lo asumió en su corazón, lo llevó y dijo, segundo, cuando hayan dificultades, peleas, problemas, cuando tú veas que hay desorden, quédate en paz y espera. No seas impaciente. Espera, observa. Ten atentos todos tus oídos, tus sentidos y observa lo que pasa. Y espera, no te desesperes. No te pongas a actuar imprudentemente. Espera. Segundo consejo. Y él no sabía por qué se lo decía, pero bueno, él lo asumió. Y tercer consejo le dijo, no actúes con impulsividad. Tienes que esperar, porque en ocasiones lo que tú ves no es la verdad. No creas a tu primer impulso. No creas a lo primero que impulsivamente llega a tu cabeza. Observa nuevamente con el segundo consejo y date espera. Y antes de actuar más desde lo instintual, toma tu tiempo, analiza. Y fue muy curioso. Sí, y él dijo, pero tan raros sus consejos. Yo pensé que me iba a hablar de otras cosas más trascendentales. Pero de todas formas dije, bueno, de todas formas ya hice mi parte, ya le dije que él me diera esos consejos y ya, listo. Entonces sintió que había perdido, sintió que ya había fracasado y le dijo, y fuera de eso te voy a decir que por favor este cofre que llevas aquí, que es una comida, le dijo así que es comida, por favor guárdala, es una comida muy buena, muy linda, muy rica, es una comida muy especial, te lo voy a dar en este cofre, cuida ese cofre como un tesoro, guárdalo como un tesoro y después cuando llegues a tu casa con tu esposa lo vas a abrir y se la vas a dar a ella. Ella sabrá qué hacer con eso. Oh, y él dijo, pero bendito sea mi Dios, y no me reconoció ni un peso pues, nada de 15 años de trabajo. Dijo, bueno, entonces se abrazaron y se fue para su casa. El viaje era largo, como les había compartido al principio. Lo particular fue que llegó, curiosamente, a una encrucijada. Habían 2 caminos. Y en los 2 caminos se acercó un hombre y le dijo, ¿tú para dónde vas? Dijo, pues voy para tal región.
Dijo, oh, ya los tiempos pasaron, ahora hay caminos nuevos, y el camino que tú estás siguiendo ya no es el mismo. Tienes que tomar otra vía que se construyó y es mucho más rápida para llegar allá a tu tierra. Y él dijo, pues sí, ¿no? En los últimos 15 años, pues imagínense todo lo que habría cambiado a nivel de geografía y a nivel de construcción y todas esas cosas, el progreso había venido posiblemente. Y entonces él dijo, listo, me voy a ir por este sector. Entonces cuando iba a arrancar, se acordó del primer consejo. ¿Recuerdan? Primer consejo, no todo el camino que aparentemente es fácil lo es, sino que puede traer muchos peligros y tal vez te puede llevar a la muerte. Y entonces se quedó pensando y le hizo caso al primer consejo que su patrón, que su jefe le había dicho. Y él dijo, no, prefiero devolverme, voy a tomar el mejor camino. Y el otro hombre insistía y le proponía, pero era una insistencia. Y él dijo, no, yo me voy a ir por el camino largo. Sí, no hay problema, yo prefiero lo viejo conocido que lo bueno por conocer, y siguió caminando por el camino largo. Lo curioso fue que llegó a una posada, llegó a unas casitas pequeñas que habían allí en el sector, y él se quedó esa noche allí en esa posada, y curiosamente llegó la noticia de que por un camino nuevo que habían construido, había unos forajidos, había unos ladrones, que a todos los que se iban por ahí, los atracaban, les quitaban la vida y les robaban absolutamente todo. Dijo, ¡ay! Me salvé con ese consejo. Y se quedó esa noche descansando allí en esa posada. Y curiosamente se encontró, en la noche, bien de noche, empezaron a golpear la puerta, pero con unos gritos. Y en la calle había una señora, una persona que gritaba y gritaba y gritaba, era una mujer. Y gritaba de una manera, ayúdeme, auxilio, y gritaba, y hay llantos, y hay una cantidad de cosas, y golpeaban la puerta. O sea, la ansiedad que tenía ese hombre era impresionante, y era mucha ansiedad la que él sentía. Y él decía, ¿pero qué será? Y fue a levantarse y a abrir la puerta a ver qué pasaba, y en ese momento se acordó del segundo consejo. No te dejes llevar por esas primeras impresiones. Espera un momento, analiza las cosas, estés muy atento a lo que ocurre, abre tus sentidos espirituales y observa qué es lo que hay a tu alrededor. No te dejes llevar. Espera un momento. Y entonces él se quedó en su habitación y esperó. Y curiosamente, él al otro día se despertó muy afanado, como muy inquieto frente a lo que estaba pasando esa noche. Y el de la posada le dijo, menos mal que no bajaste, y menos mal que no abriste la puerta, porque era una persona que tenía en ese momento un arma, y a quien primero encontrara le iba a quitar la vida. Y menos mal que no abriste tu puerta, menos mal que no la abriste. Entonces él se quedó sorprendido porque siguió el consejo de ese hombre sabio. Y él se fue de todas formas, siguió caminando, tomó el transporte que correspondía hasta llegar allá a su casa. Y ellos vivían alejados de la ciudad. Y llegó muy tarde, ya es cansado. Y se quedó antes de entrar a la casa, dijo, voy a esperar un momento. No quiero despertar a mi esposa, debe estar cansadita y la quiero una sorpresa de madrugada. ¡Oh, qué sorpresa! Al otro día cuando él se levantó, él durmió ahí cerca de la casa, como en un parquecito que había ahí, unos arbolitos que tenía al frente de la casa, como un jardín. Y él se despertó y cuando iba a su casa, vio algo sorprendente. Vio a su esposa que salió por la parte de detrás de la casa y vio a un joven que lo abrazó y le dio un beso y lo abrazó de una manera impresionante con tanto amor. Y él sintió que su corazón se le partía. Sintió un dolor en su corazón porque dijo, ¿cómo es posible que yo haya esperado más de 15 años, después con todos los viajes y todo lo que he tenido, y yo me haya reservado para mi esposa, y ahora mi esposa me haya jugado con la mala pasada con un hombre? Y sentía tanta rabia, pero tanta rabia en su corazón, que él tomó la decisión de ir a acabar con la vida de ese hombre, y acabar con la vida de su esposa, porque lo había engañado, porque no cumplió su palabra. Y él salió corriendo, sacó un arma que traía, y él entró a la casa por la parte de atrás, y su esposa estaba en la mesa. Y en ese momento, cuando vio al joven que estaba sentado también en la mesa, se sorprendió, le dijo, mi amor,
Y quedó su esposa así mirándolo. Y salió corriendo su esposa y lo abrazó. Y él quedó también sorprendido. Y él dijo, ¿quién es él? Dijo, te tengo que contar una historia. Y se sentaron a la mesa. Y le dijo, cuando te fuiste, yo ya estaba en embarazo. No sabía que estaba en embarazo. Él es tu hijo. ¡Ah! Increíble. Increíble. Se acordó que la última promesa casi la incumple. La última enseñanza del hombre sabio. Que no tomara decisiones de una manera visceral, sino que aguardara y esperara a ver qué pasaba. Casi le quita la vida a su esposa y a su hijo que tanto anhelaba. Bendito sea mi Dios cuando realmente nosotros no tomamos decisiones adecuadas. 3 oportunidades, 3 consejos lindos que de una u otra forma Él intentó cumplir, pero la vida misma nos da a nosotros consejos hermosos. Nuestro Señor sí que nos da consejos y enseñanzas y nos dice que realmente no pongamos la mirada en lo terrenal, en lo carnal, que pongamos nuestra mirada plenamente en el Señor, porque Él es el que trae la salvación, porque en Él está realmente la vida. Y nosotros, si nos ponemos a mirar en este mundo que todo es temporal, todo es caos, todo es muerte, todo es constantemente zozobra, ¿no? Y curiosamente hoy veía las noticias, increíble la cantidad de cosas que se siguen dando en nuestro país, ya están que cierran, volvieron a abrir y es una incertidumbre, ¿qué hacemos por aquí, por allá, pico y cédula? O sea que el último dígito de la cédula tienes que salir con el número par o impar, bueno, mejor dicho, una cantidad de cosas porque la muerte ronda por todo lado. Y un miedo impresionante a todo. Ahora ponte a pensar con respecto si esto fuera la salvación. Está a un lado el infierno y está al otro lado el cielo. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿tomas una decisión realmente hoy en tu vida? ¿Tú vas a seguirle jugando al mundo con lo que te ofrece? ¿Vas a seguir en esa incertidumbre siguiendo apostándole al pecado, en la mentira en la que vives, en el que estás viviendo esa mentira? ¿Estás siguiéndole, apostándole simplemente a seguir jugando con tu salvación y haciendo las cosas espiritualmente de una manera mediocre? ¿O realmente te estás comprometiendo? ¿Hoy tienes pereza? ¿Hoy haces las cosas simplemente porque hay que cumplir? ¿O porque realmente estás convencido? No hay que jugar con nuestra salvación. Porque este mundo no vinimos simplemente, esto es temporal. Esto es temporal, esto es algo que pasa de una manera muy, muy ligera, pero realmente las cosas son de mucho cuidado. Les decía 2 pasajes bíblicos hermosos para que lo leas, los estudies. Lo de las mujeres vírgenes que descuidaron su aceite porque eran unas mujeres muy insensatas, mujeres que no quisieron realmente aprovechar. Porque eso es lo que sucede con nosotros, perdemos una oportunidad. Y les doy otro pasaje bíblico más. Me fascinan mucho los 2 ladrones que están allí ante mi Señor. Uno se salva porque tomó el camino prudente y otro se queda por necio porque realmente simplemente se quería burlar de nuestro Señor y se condena. Entonces, ¿qué implica la salvación? ¿Estás jugando con tu salvación? ¿Cómo realmente no estamos aprovechando estos momentos que el Señor nos da? Porque todo lo que pasa, pasa para bien. Así es, todo lo que pasa, pasa para bien, y lo que dijo Rafa en esa historia es extremadamente importante tenerlo presente porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ese hombre sabio es Dios, y Dios utiliza a alguna persona que nos da alguna orientación frente a nuestra vida, y uno a veces toma personas por alguna situación en menos, por decirlo así. ¿Todo por qué? Porque no estamos dejándonos guiar por el Señor. Y yo sé que la palabra también nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. La situación es que el Señor nos está pidiendo es que confiemos en Él. Cuando nosotros nos confiamos de Dios, cuando de verdad nosotros estamos sumergidos en la presencia del Señor, podremos identificar su voz, así como en el pasaje del pastorcito y sus ovejas, que Él es el buen pastor que entra por la puerta y que cuando Él habla, su voz la escuchan sus ovejas y la identifican.
pero si no fuera el pastor es lógico que sus ovejas no lo reconocen y se van por otros caminos. Nosotros tenemos que aprender a identificar realmente a Dios y ahí nos toca estar realmente tomados de la mano de Dios. Es muy difícil uno identificar un mensaje de Dios si uno no conoce qué dice Dios. Veía en estos días una imagen que me pareció muy interesante. ¿Tú cómo vas a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera lees la Biblia? Y es una verdad, o sea, a uno le dicen cosas precisamente que parecieran muy lógicas. Por ejemplo, ahorita toda esa cantidad de teorías que se están sacando. Y si uno va a ver la justicia, entonces sí, la justicia, sí, eso tiene que hacerse tal cosa y termina uno apoyando lo que a Dios no le agrada. Porque en estos tiempos se le dice malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. ¿Todo por qué? Porque no conocemos realmente la voluntad de Dios, no nos dejamos de guiar por Él, no nos dejamos, no nos sumergimos en su presencia. Realmente son tiempos hermosos, son tiempos donde el Señor nos está dando la oportunidad de acercarnos. ¿Cuánto tiempo atrás nos dijimos, es que yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para estudiar la palabra, yo no entiendo, muchas cosas uno decía para no acercarse a Dios. Y en estos tiempos sí se pueden dar esos espacios, pero los hemos ocupado porque entonces toca hacer el oficio, porque entonces toca cuidar a los niños, porque toca, arreglarse el cabello, qué sé yo. Y terminamos con que tampoco estamos estudiando, no nos estamos sumergiendo en la palabra, en el Señor, en Dios mismo. No nos estamos enamorando de Él, no nos estamos conociendo. Entonces, ¿cuál es la disculpa? Realmente, ¿cuál es la disculpa? Y el Señor nos está pidiendo que le sigamos sus consejos. El Señor nos está pidiendo que de verdad estemos preparados. El pasaje de las 10 vírgenes, que 5 sí consiguieron su aceite, 5 no lo consiguieron. Desafortunadamente, las que no, se quedaron sin la visita del novio. Las que sí se prepararon, las que estuvieron listas, las que estuvieron hermoseadas, en pocas palabras, las que llenaron su corazón de su presencia, ellas pudieron estar en la presencia del novio, porque habla del novio, pero las otras 5 que no se prepararon, desafortunadamente ellas no pudieron estar con el rey y se quedaron por fuera y dijo, a ustedes no las conozco. Que Dios santo, imagínate uno estar mucho tiempo y preciso para el final de los tiempos uno no se prepare realmente como Dios quiere y que venga Jesús a la tierra nuevamente en su segunda venida y que el Señor le diga, no, yo a ti no te conozco. Wow, debe ser tremendo, yo digo que debe ser horrible, desesperante uno querer decir, sí, míreme, tal cosa, aquí estoy, yo soy fulanita de tal, Señor, mire, y que el Señor diga, qué pena, apartados de mí porque no te conozco. Dios santo, ¿cómo nos necesitamos nosotros saber cómo nos va a reconocer Dios? ¿Cómo nos va a reconocer su Hijo amado? ¿Cómo nos va a reconocer? ¿Cómo vamos a hacer para que ese hijo sí cuando nos vea diga, ay, sí, tú eres fulanito de tal, oye, sí, tú eres Rafa, no, ay, oye, tú eres Teresa, no, tú eres Rocío, ¿ve? Ay, tú eres Ruth, ven para acá, y tú, Juan Carlos, ¿dónde estás? Y de pronto, Pablito, ¿qué tal? ¿Tú estás? Oye, qué emoción volverlos a ver. Pero que a otros que estén ahí digan, ¿tú quién eres? Y uno, Dios mío, mírame, soy fulanita de tal y, ay, tremendo, debe ser angustiante, debe ser en ese momento duro, porque ya es el momento de la separación de los que son ovejas, de los que son cabras, y es la posibilidad de estar en la casa del Padre. Entonces son momentos en que tenemos que volver nuestra mirada, mirar qué ha pasado en nuestra vida y lo que Él nos pide en todo tiempo, perdonar y limpiar el corazón. Realmente dejarnos enseñar, porque es que nos hemos vuelto tan soberbios y tan orgullosos que no nos dejamos enseñar.
no nos dejamos tocar el corazón porque creemos que somos capaces de todo, o sea, nos volvimos súper autosuficientes, donde no necesitamos el consejo, donde no somos capaces de decir sí, te perdono o te pido perdón, o simplemente digo, Señor, delante de ti me perdono porque sé que he fallado mucho, sé que he guardado muchas cosas en mi corazón que no son buenas. A Dios no es solamente pedir, porque nos hemos acostumbrado a pedir y pedir y pedir y pedir. Dios es bueno, Dios nos concede cosas, pero el Señor quiere que nosotros nos limpiemos el corazón realmente. De mucha gente que seguía a Jesús, Jesús les hizo milagros. Miremos el pasaje de los 10 leprosos. Y le hizo el milagro a los 10 leprosos, pero en la realidad, ¿quién se devolvió? ¿Quién le dijo gracias? ¿Quién realmente reconoció que recibió un favor de Dios? Solamente uno nomás. Y así en el caminar, hubo un momento en que el Señor les dice claramente que muchos lo seguían a Él, era por los favores que obtenían. Y muchos inmediatamente se abandonaron, y tanto así que hasta los discípulos estaban como dudosos y dijo, y si ustedes también quieren irse, no se preocupen, se pueden ir. Es un texto bíblico fuerte, duro, pero Él claramente ve las intenciones de nuestro corazón y Él sabe que si nosotros estamos buscándolo, Él sabe si lo estamos buscando por amor a Él o por intención. Hazme este favor, yo necesito que tú me hagas esto, que tú transformes a mi esposo, que tú transformes a mis hijos, pero de ahí a decir, Señor, perdóname, mira todo lo que yo ayudé para que esta situación esté mal, Señor, ayúdame a cambiar estas cosas, Señor, muéstrame qué más puede haber de mi pasado y de mis antepasados que están haciendo que el mal siga ensañándose con mi familia. Señor, realmente quiero limpiar mi familia, mi casa, mi vida, todo. A veces no pedimos nada de eso, porque nos da miedo enfrentar el dolor, porque nos da miedo realmente llegar a reconocer que sí hemos fallado, que no somos tan perfectos como lo creemos. Entonces el Señor nos está diciendo que es el tiempo de verdad de preparar nuestro corazón y seguir sus consejos. No juegues con su salvación, no juegues con tu salvación. La Biblia nos habla de muchas maneras frente a eso. No juegues con tu salvación, porque los judíos que fueron necios no quisieron reconocer a mi Jesús, que era la salvación, no lo quisieron reconocer. Y por más que Él hizo milagros, por más que Él hizo cosas, proezas impresionantes delante de ellos, y no lo quisieron reconocer. Estaba allí en Betania, resucita un muerto delante de todos, y todos le dicen, eso es obra de Belcebú, eso es obra del demonio. Y mi Jesús dijo, el mal no se ataca a sí mismo, porque el mal no se saca a sí mismo, el mal no se saca a sí mismo. Y eso quiere decir realmente que si tú no aprovechas esos momentos que están vivenciándose, estos momentos son maravillosos, como decía mi esposa, en la medida que nos está acercando cada vez más a la presencia de Dios. Hay muchas conversiones, Dios se está manifestando de una manera sobrenatural. El mundo está en caos, pero tú no permitas estar en caos. No pierdas tu salvación, no juegues con tu salvación. Recuerda también otro pasaje para que lo tengas presente, que no estamos aquí simplemente inventando cosas. Conté 2 historias, pero yo lo que quiero es referirme a la palabra como tal, porque son esos 3 hombres a los cuales se les dio esos talentos. A uno se le dio mucho más, a uno la mitad y a uno se le dio un talento. ¿Y qué hizo el último? Ustedes saben ese pasaje. Lo escondió porque tuvo miedo. El miedo no lo dejó. Él del último talento dijo, yo voy a mal bien guardar eso en la tierra, enterrarlo, no sea que los ladrones me lo roben o yo de pronto me ponga a hacer algún negocio, pierda el dinero y yo con qué me le presento a mi jefe, a mi señor. Y entonces cuando viene a cobrar, porque tarde que temprano nos viene a cobrar, tarde que temprano. Y ese momento, ¿qué sucedió? Al que dijo mi señor, al que dio más, al que más se le da, más se le pide y más se le da también. Y se le dio mucho más. Al otro de igual manera también se le recompensa porque pusieron sus talentos en negocios, a poner en la renta, lo que sea. Pero el último, como tuvo miedo,
Como uno puso las cosas de esos talentos que se le dieron en las manos de Dios a trabajarlos para que produjera más, entonces como le dio miedo, ¿qué sucedió? Le dijo, por lo que tú hiciste, por tener miedo, por no siquiera meterlo al banco para que diera intereses, hasta lo que no tienes se le quitará. Hago énfasis en eso porque ni lo entiendo. ¿A qué se referirá el Señor cuando dice que hasta lo que no tengo? ¿Te imaginas que hasta lo que tú no tienes se le quita? Eso es increíble. ¿Cómo será ese horno de fuego eterno? Porque existe, el infierno existe. Aquellos que digan que no existe, que Dios los perdone y les dé sabiduría y discernimiento. El infierno existe y el infierno no es la tierra. El infierno, la vida, la condenación eterna está porque la palabra no se tiene que entrar a negar, porque eso es una obra del demonio cuando se niega la palabra. Y entonces el infierno existe. Imagínense que hasta lo que no tienes se te quita. Si esta palabra no te mueve, ¡uy, bendito! Tienes que meterte a hacer un ayuno profundo y a empezar a estudiar mucho la palabra, porque en ti hay una rebeldía y hay un espíritu inmundo en su corazón, tu corazón, que te está bloqueando plenamente el escuchar la palabra de Dios. No juegues con tu salvación, porque acuérdate, a un lado las cabras y a otro lado las ovejas. Porque ese juicio va a existir y ahora la Virgen María, mi mamá, tu mamá, está preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo, así no lo quieras creer. Entonces es hora de que empieces a quitarte los tapones de los oídos y empieces a poner realmente tu corazón en disposición para que el Espíritu Santo, a través de la gracia de nuestra Madre, porque nosotros estamos consagrados en nuestra comunidad, nuestra Madre María, que esa gracia preciosa del Espíritu Santo nos dé discernimiento y no sigamos jugando con la salvación. Los hombres necios, Moni, la palabra sí que se habla mucho sobre la necedad del hombre, ¿no es cierto? Incluso que no nos metamos con personas necias, que no ni siquiera nos orientemos ni nos metamos con ellos, porque el hombre necio va para la condenación fija. Y es igual que el hombre que tenía una perla y se pone a jugar con ella, ¿no? Esa historia también me pareció muy bonita, y jugaba con esa perla, una perla súper preciosa, pero se sentía tan seguro con eso, que lo que hizo fue lanzarla en un buque y se le cayó al mar, y entonces él se lamentaba por eso. Ya después no habrá tiempo de lamentaciones, porque dice también la palabra de Dios que me buscarán y no me encontrarán. Llegará el día, tal vez esperamos que no sean nuestros tiempos, aunque no sabemos, pero llegará el día en que realmente a Dios no lo vamos a encontrar. Habrá tanta sequedad, pero tanta sequedad espiritual, tanta sequedad, que por más que el hombre trate de buscarlo, a Dios no lo va a encontrar. Estos momentos son de mucha difusión del Espíritu y se están manifestando cosas sobrenaturales, no solamente en nuestra comunidad, que la estamos viendo todos los días. Todos los días hay conversiones, transformaciones, liberaciones, sanidades, hay restauraciones, o sea, es increíble el poder de Dios a través, bueno, en nuestro caso, en nuestra comunidad, a través de nuestra Madre María. Es increíble, es sorprendente. Y se están dando no solamente en nuestras comunidades, Moni, sino también hemos sabido de otras comunidades más, sacerdotes con una unción impresionante, líderes como nosotros que somos misioneros que se están levantando de una manera tremenda. O sea, la efusión del Espíritu ahorita, como eso no sale en Technicolor, o sea, eso no sale eso no sale en las noticias. Si eso no sale en las noticias, lo de Satanás sí, todos los días, y en blanco y negro, y a color, y en rojo, y en amarillo, y en azul, y hasta en pancartas, ¿no? Sale, muerte por aquí, muerte por allá, mira aquí, cuidado allá, no sé qué. Eso es lo del mal, pero lo del Señor nos está manifestando. ¿Alguien está diciendo, acaso cuántos convertidos hay? ¿Acaso cuántas familias restauradas hay? ¿Acaso cuántos liberados hay? ¿Cuántos dejaron las drogas? ¿Cuántos dejaron el alcoholismo? ¿Cuántos dejaron la depresión, la ansiedad? ¿Cuántos dejaron de suicidarse? ¿Acaso eso sale en las noticias? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso últimamente? Para nada, porque el mundo quiere enseñorearse, quiere mostrar que realmente es el que prevalece, pero Dios está levantando de una manera tan vertiginosa, porque se está dando claridad con respecto, se está poniendo realmente sobre la mesa que Romanos 8:19 es real, que está la naturaleza esperando que ansiosamente que los hijos de Dios nos manifestemos, y nos estamos empezando a manifestar. Moni, no podemos jugar con nuestra salvación. Así es, no podemos jugar con la salvación,
porque no sabemos ni el momento, ni el día, ni la hora, lo dice la palabra. No lo sabemos. Y nosotros todo el tiempo tenemos que estarnos preparando, no solamente nosotros, sino la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra familia, ya que nosotros estamos acercándonos a la luz cada día más, estamos aprendiendo más del Señor, aprendiendo a hacer lo que Él nos dice que debemos hacer. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a hacer luz para nuestras familias, porque no podemos quedarnos con ese delicioso banquete para nosotros mismos, sabiendo que nuestra familia está muriéndose de hambre. Y eso yo estoy hablándolo en el plano espiritual. Entonces, si nosotros tenemos eso, tenemos que buscar la forma de empezar a corregir, ayudar, a transmitir el mensaje para que toda nuestra familia también tenga esa bendición de conocer de Dios y que ellos también se puedan preparar. Yo sé que han venido muchísimos años donde las familias han venido en ese proceso de desintegración, porque eso fue lo que le creímos al enemigo y desintegramos mucho, hicimos parte de ese proceso de desintegración. Y es lógico que en estos tiempos, muchos de nuestros familiares a veces ni nos creen frente a lo que nosotros les vayamos a transmitir, pero es el testimonio de nosotros el que va a ayudar a que nuestra familia también quiera creer, el que nosotros nos prestemos para orar con nuestra familia, para esas necesidades que ellos tienen, para que el Señor también puede obrar, porque el Señor en este momento está derramando de sus unciones para todos nosotros a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da su unción de la forma que quiere y a quienes quiera. Entonces es darnos la posibilidad de ser esos elementos, esos instrumentos en las manos de Dios. El Señor en un pasaje bíblico dice: ¿y a quién enviaré? Y entonces, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y si yo le digo eso, el Señor me va a enviar, pero tengo que prepararme, tengo que de verdad conocer qué es lo que Dios quiere. De verdad tengo que empezar por el principio, conocer qué es Dios, qué es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué quiere el Señor de nosotros, por qué fuimos creados, cosas así, que todo eso, mire, eso no es desconocido para la doctrina de la iglesia, no es desconocido para el catecismo, no es desconocido en la misma palabra de Dios, porque lo que fue el catecismo, lo que fue la doctrina, sale de la palabra de Dios. Ese es el fundamento, la base de nosotros. Por eso dice que Jesús es nuestro fundamento, es nuestra roca sobre la cual debemos levantarnos, sobre la cual debemos pararnos. Una casa no se mantiene firme si no se para sobre la roca, porque la casa que se construye en la arena se va con el viento, se va con los ríos, se va con las tormentas. Entonces tenemos que pararnos sobre la roca, y la roca es Jesús, y precisamente el Señor está buscando que de verdad nos acerquemos, ya sea porque llegamos directamente a la presencia del Señor Jesús, o ya sea que estamos en ese proceso de intercesión a través de la Santísima Virgen para conocer a su poderoso Hijo. El asunto es que el Señor nos está organizando su camino, nos está organizando el poder ir a su presencia, pero somos nosotros quienes decidimos, porque el Señor sí es un caballero. Eso siempre lo voy a decir, el Señor es un caballero. El Señor te pregunta a ti, ¿tú quieres realmente conocerlo? Mire, a nosotros muchísimas personas nos buscan para que les demos la fórmula mágica para solucionar sus vidas. Y no es una cuestión de la fórmula mágica, es la decisión que tú tienes de realmente conocer a Dios para encontrar la solución y la respuesta para las problemáticas que tienes en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con todo. Pero es un proceso, y es el proceso de conocer a Dios. Y nosotros claramente vemos quienes se comprometen con Dios, quienes realmente quieren conocer a ese Dios que salva, a ese Dios que restaura, a ese Dios que libera, a ese Dios que sana. Sí, se da uno cuenta porque el Señor lo muestra con mucha facilidad. No estés jugando con la salvación tuya, y sí que menos con tu familia. Hay personas que se acercan simplemente porque quiero recuperar a mi familia. Y ni siquiera están pensando en quiero recuperarme primero yo. Tú, si no te miras primero tú, a lo mejor tú eres la primera persona que se va a perder. Y es necesario que empieces a mirar
que debes establecer una relación con Dios para poderte salvar y así poder guiar a tu familia. Generalmente en todas partes donde nosotros hemos podido estar como familia, con mi esposo, con mi hija, es el mensaje que le llevamos. O sea, es un proceso, pero la primera persona que debe ser transformada eres tú. O sea, la primera persona que debe salvarse eres tú. Y contigo hay sí trabajar para que tus manos no lleguen vacías ante la presencia del Señor, sino que tus manos lleguen llenas. ¿Con quiénes? Con esas personas que has amado y con las que has trabajado para que ellos también puedan ser salvos. Es necesario de trabajar, pero empieza a trabajar por ti. Si tú trabajas por ti, tú estarás trabajando por tu familia. No esperes una fórmula mágica, como se dice, mágico. Es eso, se desaparece porque es magia, o sea, es algo que no existe. Dios no es una cuestión mágica, Dios es una verdad, es una realidad, es un estilo de vida, es una vivencia real que es necesario practicar, aprender, llevar un proceso para que nosotros podamos ser transformados. De resto, es muy difícil. O sea, si tú quieres recuperar a tu familia, si tú quieres llegar a que el corazón de tus hijos se sane, simplemente por una fórmula mágica, no te podemos dar esa fórmula mágica porque no la tenemos. Tenemos a un Dios real, un Dios verdadero que te hará ese cambio, pero si tú cambias primero. No juegues con tu salvación. Imagínate, estamos ante la presencia de Jesús en este momento. Cayó un meteorito, como por allá en los dinosaurios. Cayó, ya no le echemos la culpa a México porque siempre le echan la culpa a México, ¿no? Cayó por allá en donde sea. Cayó ese meteorito grandísimo, inmenso y acabó con toda la tierra. Está ante la presencia de Dios. No es que me cogió el sueño. Sí. No es que me la pasé durmiendo y no me levanté temprano porque tenía mucho cansancio. No es que tenía que trabajar para conseguir el sustento diario en mi casa y tenía que tener una casa mejor, vivir con un carro mejor. No es que fue que. ¿Te imaginas tú? Y allá está la puerta de la salvación y allá está la puerta de la maldición y de la perdición. Tú dijiste alguna vez hace un buen tiempo, dijiste algo, o sea, que tenemos una oportunidad o una vida eterna para salvarnos, para vivir ¿recuerdas esa frase que dijiste, el más de linda? Una vida eterna para estar en felicidad o una vida eterna para estar en amargura y en desespero. Hasta lo que no tiene se le quita. Es increíble. Y pienso que es muy importante que hoy el Señor nos está llamando, sobre todo porque le está hablando a algunas personas y lo siento así, amor. Gente que está en una comodidad. A mí me impresionan personas con las que vienen a consulta no sé si a ti te ha pasado, todo lo tienen perfecto. ¿Cómo estás? Mi esposo tiene que cambiar. Es que vengo a que, por favor, mi esposo haga el seminario. ¿Sí? O mi esposa, porque también me pasa eso. Igual, no es que el que tiene que cambiar es mi hijo. Lo veo muy mal a mi hijo, él está mal, está en las drogas, pero yo estoy muy bien. Yo me la paso todo el día en la iglesia, me la paso orando, soy ministro de la comunión, mejor dicho, estoy que floto en la santidad, ¿sí? Y mi casa en un caos. Los que tienen que cambiar son ellos. Y hay personas que uno les da por un lado, les da por otro, princesa, y están en un bloqueo, pero impresionante. En María Valtorta, el Señor dice que hay 2 demonios fuertes. Unos demonios que atacan primero el cuerpo, que a nosotros es más fácil que nosotros dominemos el cuerpo, pero los demonios más difíciles son los demonios inteligentes. Los demonios que llevan incluso a las personas a meterse tanto a ser ¿cómo se llaman los exégetas? Que se meten y se meten tanto en la palabra que ya se desconectan de la palabra, que ya se creen amos y señores de la verdad. Que uno les va a hablar intocables. O sea, uno los mira y dice, ¿y este quién es? ¿No? O sea, aquí me vienen a hablar y así sacan el pecho del pavo real. Sí, o sea, y aletean como el pavo real, o sea, intocable, no les puede decir absolutamente nada porque tienen un orgullo eclesial impresionante. Y en su familia son iguales. O sea, se creen, mejor dicho, la vaca sagrada del desierto, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, pienso que no podemos jugar con nuestra salvación.
¿Y qué se debe hacer entre eso? Pues empezar a morir a nosotros mismos. Muere a ti mismo, muere. Que en tu corazón empiece a aparecer ese sentido de decir, ya no quiero más con esto, yo no quiero ese tipo de vida. Y son tan legalistas, Moni, pero tan legalistas que hasta que no haya A, B y C, no se puede hacer las cosas. O sea, en un legalismo impresionante no se dejan llevar por la presencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque están realmente muy estructurados, porque creen que esa es su tabla de salvación. Pero es como los fariseos de su tiempo y los escribas, asumieron ese rol, o sea, es como ese espíritu que viene de fariseos y escribas que eran demasiado legalistas, o sea, solo la ley de Moisés y pare de contar. Entonces creen que aprendiéndose la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios al derecho y al revés es suficiente, y no es así. O sea, el Señor, y lo dijo Jesús, o sea, Él no vino a quitar la ley, simplemente que le vino a dar vida, y hay que entender que es ese de dar vida, porque de resto estamos muertos simplemente como autómatas haciendo cosas que no son. es verdad. Entonces mira lo que dice mi Jesús a esa mujer que le iban a lapidar, ¿verdad? Allí es donde Él demuestra que realmente Él vino fue a transformarle y darle vida a la ley. La ley de Moisés decía que había que lapidar con piedra, había que matar a una mujer, no a un hombre. A una mujer, si te das cuenta qué machismo tan impresionante, sí. A una mujer que haya cometido adulterio, a una mujer, no a un hombre. Qué curioso, y la tenían que lapidar. Entonces la llevan ante Jesús, y Jesús mira cómo le da vida a la ley. Dice, quien tenga pecado, el que esté librecido de pecado, lance la primera piedra. Los llevó a un momento de confesión pura, legítima, los dio a tomar agua viva. Y en ese momento, y eso sucede en ocasiones, se fueron, reconocieron su pecado, pero no cambiaron, porque se quedaron simplemente en un remordimiento, en un arrepentimiento. Y a la mujer le dijo, vete y no peques más. Es lo que te está diciendo en este momento el Señor a ti. Escuchas esta palabra, escucha este mensaje, vete y no peques más. Cambia tu actitud. Empieza a comportarte realmente como el que eres. Empieza a buscar y reconoce que hiciste mal como el hijo pródigo. Reconoce que estás comiendo comida de cerdos. Reconoce que el mundo que aparentemente es de felicidad, que ese mundo donde estás aparentemente en una alegría pura, que aparentemente lo único que tienes de problema es tu esposa, que no es el problema, que donde tu esposo es el problema no es el problema eres tú, porque realmente no has buscado a esa fuente viva, a esa salvación perfecta que es Él el que nos transforma y nos cambia. Entonces es un llamado de no jugar con nuestra salvación. Ya rompe con tanto esquema, empieza a buscar comunidades, empieza a buscar grupos, empieza a buscar sacerdotes o líderes espirituales que te lleven a ese camino de la verdad y el bien. No seas un conformista espiritual, no te acomodes simplemente en aquel que te está buscando, como en ocasiones nos buscan a nosotros, no, es que necesito a alguien que me ayude a que yo me separe de mi esposa. Necesito que tú me des la ayuda, por favor, como psicólogo, ayúdame a separarme de mi esposo, ya no me lo aguanto más, dame la herramienta. Entonces me sorprende, digo, pues si tú llegaste a mí, me imagino que has pedido consejo a un mundo de gente. Entonces, ¿quieres que yo te confirme eso? No, yo no te lo voy a confirmar. Yo te voy a llevar al camino de Dios. Y el Señor te dirá qué es lo más pertinente. Pero antes de eso, no busques separarte. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto sea por añadidura. ¿Qué te parece el tema, mi amor? Yo estaba alguna vez en mi vida, yo estuve jugando con mi salvación. ¿O no? No solamente tú, sino yo. Hoy reconociste, ya vamos por el camino. Yo pensé que siempre ella era el culpable. No, o sea, sí, gracias a Dios que yo reconocí que estaba por el camino de la perdición, o si no, no lo hubiera encontrado. O sea, tiene uno que empezar por ahí, o sea, todas sus fallas. O sea, nomás en estos días el Señor me mostraba cómo es importante, por ejemplo, poder volver a esos principios que la iglesia nos daba, que a veces nuestros abuelos nos enseñaban, pero desafortunadamente nos enseñaban, pero no vivían muchas cosas. Entonces por eso de pronto uno se fue alejando de Dios y de la iglesia en su momento determinado. Y por ejemplo eso de que el guardarse en santidad hasta llegar al matrimonio no es cuestión solo de mujeres, sino también de hombres. Y el Señor me mostraba cuán hermoso es que tú escojas a tu pareja desde el plano espiritual, porque es que lo carnal después viene. O sea, eso es también parte de la salvación, ¿no?
Y el Señor me mostraba eso, me mostraba, cómo es importante decirle a Dios, perdónanos, Señor, porque nuestra familia, nuestros antepasados hace muchos años, tiempo atrás, en los tatarabuelos, dejaron de que tú estuvieras, te sacaron de nuestras casas y así pasó de generación en generación y por eso hemos recibido unos hogares donde solamente vamos a una iglesia para que nos den una bendición, pero la realidad no llevamos a Dios a nuestro hogar y no hacemos que Él sea la primera persona en nuestro hogar para nuestra vida familiar, ni para nuestro matrimonio, ni para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es importante realmente volver a esos principios de decir, Señor, no solamente estás tú allá en la iglesia, no, mira que todo este tiempo de estar en casa es decirle, Señor, ven a nuestra casa y toma control en nuestra casa y esta casa es tu casa, nosotros simplemente te vamos a atender aquí en tu casa y tú nos mostrarás qué debemos organizar y es pedirle perdón al Señor por ese haber dejado que Dios no fuera presencia en nuestros hogares. Rompiendo esa maldición es una situación importante que debemos hacer. A veces uno piensa que son muchas cosas que el Señor nos habla y son muy muy bonito. A veces el Padre nos habla cosas muy bonitas allá en la iglesia, pero no tomamos eso, ni siquiera lo anotamos, Rafa, para decir, bueno, esto lo tengo que ir a trabajar en mi casa y hacer esto en mi casa, porque es que el Señor nos habla siempre de qué tenemos que hacer en el día a día, porque eso es lo que el Señor nos dice. En cada momento que vamos a la iglesia, el Señor nos habla a través de sus ministros precisamente para que tomemos nota de lo que tenemos que ir a romper en casa frente a la parte espiritual que no esté bien y poder hacer las cosas correctamente, pero no, seguimos como ciegos, como sordos, no escuchamos, no vemos y como que, sí, tan bonitos que habla el psicólogo Rafael, ¿no? Es una belleza de él cómo nos habla, o tan bonito que habla Mónica, y pare de contar y ya ahí hacer las cosas que Dios dice, no que Mónica o Rafael digan, sino las palabras que Dios quiere transmitir para que nosotros nos acerquemos a Él. No lo hacemos, no hacemos nada por acercarnos a Él. Entonces, sí, no hay que jugar con nuestra salvación, Rafa. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor en este momento, Moni. Pidámosle perdón a Dios porque sí hemos fallado. Hemos fallado mucho, con orgullo eclesial, con una prepotencia, con altivez, con un exigirle a Dios que porque no hace el milagro, con negociar con Él. Si tú me haces este milagro, yo te doy tal cosa. Y empezamos a hacer cosas que no son. Creo que es hora de cambiar, Moni. Los tiempos no están para otras cosas diferentes. O te subes al bus o te subes, o te quedas simplemente esperando y lamentándote, ¿por qué no lo hice? Como ¿te imaginas esas vírgenes? Esas vírgenes que estaban, se quedaron allí como las mujeres necias lamentándose. ¿Qué se quedarían ya cuando ven la salvación? ¿Te imaginas? Unas se salvaron y ellas se quedaron. Yo creo que ellas se quedaron echándole culpa a las otras, que porque no le dieron porque no les dieron aceite, le echaron la culpa. Claro, sí, es porque eso generalmente siempre sucede. Aquel que comete un error le echa la culpa al otro cuando se da cuenta que él es el mismo el que se condena. Hagamos oración, Moniquita, y pidámosle en este momento al Señor que nos dé ese discernimiento, que nos muestre en qué hemos fallado. Por favor, inclinemos nuestra cabeza y orémosle al Señor. Padre eterno, tú nos hablas de una forma tan clara y tan sencilla muchas veces y no queremos muchas veces escuchar. Nos hemos quedado en tanta soberbia, altivez, situaciones que posiblemente hemos adquirido por el miedo, por el dolor, por no querer volver a experimentar situaciones del pasado que nos afectaron nuestra vida, momentos donde hubo tanto maltrato, Padre Santo,
que decidimos no dejarnos volver a maltratar y lo único que hicimos fue perder realmente nuestra sensibilidad a tu palabra, a tu voz, a todas las cosas tuyas, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, y la verdad es que sí venimos jugando con nuestra salvación. Perdónanos, Padre eterno, por la dureza que tenemos en el corazón. Perdónanos porque muchas veces no nos disponemos realmente a escucharte. No disponemos nuestra mente porque estamos tan atareados de tantos compromisos del mundo que esos compromisos hacen que nosotros no te pongamos la atención correspondiente, que pongamos nuestros sentidos completamente dispuestos a entenderte a ti y a entender lo que tú nos dices. A veces simplemente nos quedamos escuchando y ni siquiera tomamos nota para que después podamos recordar lo que tú nos dices, porque confiamos en que nuestra mente es prodigiosa y la verdad es que cuando dejamos de estar en tu presencia se nos olvida todo, porque el mal eso ha hecho, nos ha ido robando la palabra que tú nos das. Perdónanos, Padre eterno. Hoy venimos ante tu presencia y posiblemente todavía sentimos nuestro corazón endurecido como una roca. Te pedimos, Señor, por tu infinita misericordia en este mismo momento, que permitas que una gota de la sangre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, de verdad caiga en este momento sobre nuestra frente, Señor. Una gota que aún está tibia, Señor. Una gota que cae en nuestra frente, con el fin de que por medio de esa gota, Jesús de Nazaret, tú nos redimas del control que el enemigo ha tenido en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor. Porque nuestra mente ha sido entenebrecida, oscurecida por la oscuridad, por las tinieblas, dejando que tantos pensamientos incorrectos, tantas cosas del mundo nos obstaculicen cualquier pensamiento que venga de nuestro Rey. Amado Jesús, con tu sangre ahora declaramos que nuestra mente es libre de ese poder que el maligno ha tenido sobre nosotros. Y vamos sintiendo en el nombre de Cristo Jesús que en este mismo momento se van quitando tantas preocupaciones porque teníamos muchos pensamientos de las cosas que teníamos pendientes por hacer, Señor. Personas que estaban pendientes de deudas, de lo que tenían que trabajar el día de mañana, lo que iban a hacer con los niños, esa situación de salud, esa angustia de qué más iba a pasar. Además de eso, distracciones, Señor, por estar pendientes de las noticias, de palabras, de personas que pasaban, de estar mirando lo que no necesitaban estar mirando, sino centrándose en ti. Señor, esa sangre de Cristo Jesús ahora está rompiendo esa distracción que el enemigo ha tenido sobre estas mentes. Señor, tú sabes cuántas personas están escuchando en este momento, Señor, y tú estás liberando por la sangre de Cristo Jesús, de tal manera, Señor, que tu sangre sigue fluyendo a través de cada uno de estas personas, Señor, y está trayendo libertad, Señor. Tu sangre poderosa sigue llegando al corazón de cada uno de ellos y se encuentra con corazones de roca, Señor. Corazones endurecidos por las heridas, endurecidos por el maltrato, por las palabras, por los golpes, Señor, por las situaciones que han vivenciado, Señor. Son corazones que no han querido percibir más el dolor precisamente porque les da miedo experimentar y vivir para poder perdonar, Señor. Pero tu sangre poderosa es como ese ácido que destruye en este mismo momento la influencia que el enemigo estaba haciendo en cada uno de los que escuchan. Es un ácido que en este momento destruye la dureza del corazón. Y tú, Señor,
con tu gran poder y misericordia, estás devolviendo corazones sensibles, Señor, corazones de carne, corazones que perciben tu presencia, corazones que perciben de tu amor, de tu palabra, Señor, corazones que se están preparando para recibirte, Señor, corazones que sí están dolidos, Padre, porque tú estás viendo en este momento el dolor de ellos, Señor. Pero tú, Señor, con tus palabras de amor, con esas palabras dulces como la miel y esos lazos de amor que solo vienen de ti, Señor, hoy estás acogiendo cada corazón maltratado por las palabras, por el abandono, por el rechazo, por el abuso, por los golpes, por tantas situaciones vivenciadas, Señor, día tras día, noche tras noche, por el temor, por la culpa, por las situaciones realizadas incorrectamente. Señor, tú estás viendo cada corazón en este mismo momento, Dios. Y por la sangre de Cristo Jesús, ahora, Señor, tú estás trayendo bálsamo de consolación al llanto que se ha experimentado durante tantos años, que endureció sus corazones. Tú estás trayendo bálsamo de consolación, de sanación por tantas heridas recibidas, por las palabras, por los golpes, por los abusos, Señor Padre eterno. Tú estás trayendo manto de consolación, Señor, a cada uno, porque tu abrazo en este mismo momento, Señor, tu abrazo está trayendo la sanación de las heridas que se han generado en el corazón y que han querido dominar la mente de cada uno de ellos, Señor. Tú has en este momento desatado, Señor, sobre ellos tu bendición, Padre Santo, para que ellos sean tus hijos, Señor, y que ellos te miren a ti, que ellos te conozcan a ti, Señor, porque no te conocían, Dios. Hoy tú estás abriendo una luz, Señor, de esperanza, una luz de amor, Señor, una luz que deja ver la verdad de quién eres tú, Señor, para que ellos se acerquen día a día a ti y se enamoren de tu presencia, se enamoren del amor que tú nos das, Señor Padre eterno. Señor, es tu gran misericordia desatándose sobre todos y cada una de las personas que están escuchando, Señor, y así como tú desatas de tu perdón por cada uno de ellos, por lo que guardaron en sus corazones, Señor, tú traes ahora esa convicción de pecado, esa convicción de arrepentimiento verdadero sobre esas cosas que se vivenciaron, Señor, dando ellos en su corazón ahora, allí donde se encuentran, esa palabra de te pido perdón, Dios, te pido perdón por la vida que hemos llevado. Te pido perdón por las cosas que he hecho. Te pido perdón, Señor, por las cosas que he dicho, por lo que he logrado hacer que hace daño a los que amo. Te pido perdón, Señor, por guardar en el corazón el resentimiento, la amargura, la tristeza, todo lo que viene destrozando mi vida. Te pido perdón, Señor, y asimismo perdono a cada persona que me lastimó, que me golpeó, que me maltrató, que me dijo lo incorrecto, que me llevó a situaciones que no te agradan, Señor. Te pido perdón y perdono, Señor, por haber aceptado el pecado en mi vida y seguir dando rienda suelta a la contaminación que el mal me hizo, ya sea en el área sexual, en el área emocional, ya sea en el área familiar, Señor. Te pido perdón por haber usado el cuerpo de manera incorrecta, destruyéndolo, trayendo enfermedades, trayendo adicciones que no tenía, Señor. Te pido perdón, Señor, y tú en este momento, Padre, estás desatando bendición por cada palabra de perdón que te están pidiendo y que están dando, Señor. Oh Señor Padre eterno, asimismo tú desatas ahora el perdón hacia sí mismo. Me perdono por las cosas que he hecho, me perdono por lo que he dicho, por lo que he conservado en mi corazón. El Señor te está escuchando en este momento. Dilo en el nombre de Cristo Jesús, no te quedes callado y confiesa todo el pecado que ha habido en tu vida, porque el Señor está desatando ahora una bendición de amor, una bendición
unción de sanación, está derramando de su bálsamo de sanación para todo aquel que se arrepienta en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor desea volver con sus hijos, tenerlos junto a Él, para amarlos, para bendecirlos, para darle todas las bendiciones que Él tiene guardadas para sus hijos. Y solo si tú te acercas a nuestro Padre, así será, y tú lo verás en los días venideros. Verás las bendiciones que el Señor está derramando sobre ti, porque el Señor te ama, el Señor te ha buscado desde siempre. El Señor ha querido que tú estés con Él, y son los tiempos en que el Señor te dice: ven a mí, hijo mío, ven porque te amo, te necesito, porque quiero darte tus bendiciones, tanto lo que tú me has pedido, pero quiero que tú estés en mi presencia y que conozcas a mi Hijo, que te mostrará paso a paso para que vengas a mi presencia. Oh Señor, hoy te damos gracias, Padre. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por lo que tú estás derramando, Señor. Porque sé que estás derramando ahora sanidad en la columna vertebral. Estás derramando sanidad en los huesos, Señor, porque estás quitando ahora el resentimiento que había en los corazones. Porque estás quitando ahora las enfermedades de los pulmones, Señor misericordioso. Porque tú estás quitando la tristeza de sus vidas, Señor. Estás sanando cáncer del colon, Señor, quitando la amargura de esas vidas, Señor misericordioso. Ahora estás también sanando la vejiga, Padre Santo, porque esas personas seguirán quitando de sus corazones todo aquello que habían guardado y que no era beneficioso para sus vidas. Está sanando los riñones en este mismo momento, Señor. Oh Dios Padre eterno, para aquellos que han anhelado su Hijo, Señor, tendrán la posibilidad, porque tú hoy das la multiplicación para esas parejas que han anhelado sus hijos, siempre y cuando su formación sea para Dios, para tener generaciones para Dios. El Señor hoy está bendiciendo a aquellas personas que han tenido artritis en sus manos. Ahora el dolor se quita, se acaba. La preocupación, esos dolores de cabeza, esas migrañas ahora se van en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo está devolviendo la visión para aquellos que tenían dificultad en la vista, Señor, y en lo mismo en los oídos, para que puedan escuchar correctamente, Señor. Tú estás derramando bendiciones a todos aquellos que están escuchando en este mismo momento, Señor. Ya te damos gracias, Padre. Te damos gracias por la bendición que tú estás desatando, por el consuelo que tú estás dando, manto de consolación, abrazo que trae la sanidad a los corazones, abrazo que trae la restauración de los hogares, abrazo que trae la restauración de las emociones. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, eres el único que puede traer las bendiciones que tanto anhelamos, Señor. Dios, que si te miramos a ti, Dios, que no nos apartemos de tu camino, que no nos apartemos de la senda, Señor. Tómanos de tu mano, pon ángeles celestiales alrededor nuestro, que nos den la fortaleza de mantenernos firmes, Señor, y que con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza podamos caminar huella con Él para alcanzar estar en tu gloria, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por lo que tú haces. Te damos gracias porque inmerecedores somos de tanta bondad. Te damos gracias, Señor, porque sé que todo será para testimonio, Señor. Te damos gracias porque será para la honra y la gloria de nuestro gran Rey, de nuestro gran Señor, para que sepa que tú eres una verdad, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la honra y la gloria para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. No juegues más con tu salvación. No juegues más con tu salvación. Y antes de tomar una decisión que no corresponda, por favor, cuestiónate si tú estás buscando de corazón la presencia de Dios en tu vida. Si tú has recurrido realmente a Dios para solucionar ese problema que tú tienes. No juegues ni hagas que otros
pierdan su salvación, porque tal vez tú no has sido tal vez sido una piedra de tropiezo para la salvación de tus seres queridos. Dios te bendiga.